Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué grato el poder estar una vez más con ustedes, poder estar siempre iniciando un día o terminando el día o durante el día, ¿no es cierto? O en la noche, el poder transmitir un mensaje a través de nuestras radios corporación acá en nuestra región de Aysén y a través de las redes sociales. A tanta gente que necesitamos, ¿no es cierto? En tener una seguridad, una certeza. Todo en nuestro entorno, todo queremos asegurar el auto, queremos asegurar la casa, queremos asegurar a nuestros hijos, queremos asegurar nuestra salud, todo. Pero una de las cosas que el ser humano evita o no sabe, ¿no es cierto? Muchas veces por la mala información, a veces porque no hay información, porque no hay conocimiento, no sabemos de este gran seguro, de esta gran seguridad que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo, y eso es lo que queremos nosotros impartir, ¿no es cierto? Compartir a esta hora, el poder decirle a usted que realmente hemos sido escogidos por la plena voluntad de nuestro Padre. Él nos ha elegido, Él nos ha escogido, Él nos ha llamado por gracia. Es su plena voluntad del llamado, del ser escogido. Todo depende del 100%. Y eso es lo que hoy queremos compartir, hablar a través de las redes sociales. Enviamos saludos a todos los que van a estar escuchando, a los que quedan dentro de la grabación también, ¿no es cierto? A los que se van a comunicar, ¿no es cierto? A los que se van a estar conectando. Ya le enviamos desde ya este hermoso saludo. Elegidos por la voluntad de Dios. Allá hay un pasaje, ¿no es cierto? En Efesios capítulo 1, donde quiero iniciar, donde quiero comenzar. Dice el apóstol Pablo, deja bien claro, deja bien consolidado eso con respecto a la elección. El ser elegido por Dios no es nada que nos compete a nosotros. No hay ningún mérito en nuestra elección. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Jesucristo. El apóstol Pablo es claro, dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Los que hemos sido llamados, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido al ser convencidos por el Espíritu Santo, es algo que es de Él, netamente de Él, no es de nosotros. Nosotros no escogimos a Dios, nosotros no lo llamamos, no lo buscábamos, no querían ni buscarlo, ¿no es cierto? Ni tú y yo, no lo amábamos, no lo obedecíamos, no éramos justos, no éramos nada en ese sentido. Éramos todos de una misma masa, ¿no es cierto? Estábamos muertos en delito y pecado. Y mire lo que sigue con respecto a Juan 15, 16. Dice de esta forma, ustedes no me eligieron a mí. Repito, capítulo 15, versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos,
no frutos temporales, no frutos que tienen fecha de término, sino que lo que es eterno son frutos eternos. Aquellos frutos eternos son nos van a servir obviamente para poder, ¿no es cierto?, predicar con nuestra actitud, ¿no es cierto?, con respecto a los frutos duraderos. Pero esos frutos duraderos son aquellos que nosotros nos va a poner, ¿no es cierto?, en una posición, ¿en qué sentido? Con las obras. Recuerden que hemos sido o vamos a ser enviados al cielo por gracia, pero nosotros, por nuestras obras, es la forma como vamos a vivir, como vamos a gobernar, ¿no es cierto?, cuando ya estemos junto con nuestro amado Jesucristo. Entonces, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan fruto. No es ¿por qué Dios me eligió a mí? No. ¿Para qué Dios me eligió a mí? Para que produzca frutos duraderos, frutos eternos. Es decir, no un fruto de corta duración. Cuando Dios comienza a dar fruto en un árbol, cuando comenzamos a dar ese fruto, comenzamos a dar frutos duraderos, porque hemos sido llamados para la eternidad. Tenemos un Padre eterno. Todo está basado en lo eterno. No es algo limitado, no es algo que estemos pensando en las cosas de abajo. Siempre nosotros nos enfocamos abajo. Yo sé que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que evangelizar, hay que pastorear lo que somos pastores, ¿no es cierto? Tenemos que ser los encargados de poder anunciar las buenas noticias, los heraldos, anunciar las buenas noticias, pero siempre nuestro enfoque son las cosas de arriba, donde conviene atesorar tesoros en el cielo. Y por algo nosotros esa es nuestra convicción, esa debe ser nuestra certeza, que está todo arriba. No esperando a cambio de algo. Si yo le doy esto a Dios, Dios me va a dar esto otro. No, nosotros estamos sembrando, estamos atesorando tesoros en el cielo. Y ese debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Si sembramos la tierra, si sembramos acá abajo, solamente estamos, ¿no es cierto?, cumpliendo, es parte de la esencia de un hombre que ha nacido de nuevo, ¿no es cierto? Que no basta con solamente tener el don de la palabra, sino que también tener la práctica de poder desarrollar el dar, ¿no es cierto?, y el recibir también, porque gracia también es recibir y gracia también es dar. Gracia y recibir también es parte de la gracia, ¿no es cierto? De gracia damos porque de gracia recibimos. Entonces está hablando de un recibir y está dando de un dar. Entonces dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Es decir, cuando él enfatiza en el libro de Juan, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí en ninguna parte. Yo le he dicho a ustedes que ustedes son los que me eligieron a mí. No, yo los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, y eso lo deja claro. Pero esa es una de las partes que a nosotros como iglesia nos cuesta entender, o como ser humano, como hombre, como mujer, nos cuesta entender que la elección viene y ha venido de Él desde antes de la fundación de la tierra, y eso nos cuesta, porque hay mucho humanismo, porque hay todavía mucha humanidad en nosotros. Pensamos que Dios nos llamó porque encontró algo bueno, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene el problema del arminianismo, ¿no es cierto? Donde el arminianismo pretende que haya algún porcentaje en que el hombre puso algo para que Dios lo eligiera. Y en ninguna parte, ¿no es cierto?, Dios nos dice que nosotros hemos recibido un premio porque hemos alcanzado la salvación y Dios nos premió. En ninguna parte dice que Dios nos regaló la salvación. No está hablando de premio. Está hablando, nos regaló la salvación. Es un regalo, es un don, es por gracia, no un regalo no merecido. No merecíamos ser elegidos de aquella masa, de aquel grupo, ¿no es cierto?, que éramos. Recuerde que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero somos de la misma masa, solamente que Dios nos cogió, ¿no es cierto?, nos tomó, una cosa así, nos tomó, nos puso aquí y nos eligió de gracia. No,
no tenemos de qué jactarnos de que Dios nos eligió porque éramos encachados, porque nosotros hicimos algo, porque yo de chiquitito en la banca, que he nacido en la iglesia. No es por obra la salvación. Dios no nos escogió porque vio algo bueno, vio algo lindo en nosotros, ¿no es cierto? Nada. Dice que Dios nos ha elegido y lo deja en claro. Ustedes, y lo vuelvo a repetir, ustedes no me eligieron a mí. Y ahí cuesta eso. Y el 90%, me atrevería a decir que lo he dicho siempre, eso, el 90% de nuestras iglesias en el mundo, ¿no es cierto? Pretenden que Dios los eligió porque Dios encontró algo, un porcentaje de bueno, un porcentaje de algo que Dios le llamó la atención, que Dios nos cayó en gracia a nosotros porque Dios encontró algo bueno. No, nada. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces ahí comienza el barro a contender con el alfarero. Decir, pero ¿por qué Dios me elegiste a mí, no elegiste a él? Dios no nos ha llamado a decir el por qué, sino que para qué Dios nos eligió. Para producir frutos duraderos. Y ese fruto duradero está hablando que está mostrando la imagen de Cristo, está mostrando la gloria de Dios, el carácter de Cristo, y eso se va desarrollando. Esa es la meta que habla Pablo, que siempre lo digo, de ir creciendo, de ir como la luz de la aurora, que va hasta la perfección, llegar al día. Entonces, así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, por la voluntad de Dios hemos sido elegidos. No es porque nos eligió, sino para qué Dios nos escogió, para llevar fruto. De esa forma nosotros podemos evangelizar, podemos hablar de Dios, podemos compartir de Dios. Entonces siempre cuando hay una ¿cómo se llama? Hay una inseguridad, ¿no es cierto?, en pretender, ¿no es cierto?, en que yo soy bueno ante Dios, ¿no es cierto?, y discrimino a lo demás, ¿no es cierto? Ahora hace poco hubo una marcha que era la marcha, antiguamente la marcha celebrando a Jesús, pero se convirtió en una protesta. Entonces mostraron parcantas, ¿no es cierto?, de algunos diputados que también merecen respeto, son autoridades, merecen respeto, no tenemos por qué estar, ¿no es cierto? Ahora, de que yo esté de acuerdo con sus opiniones, no estoy de acuerdo, obviamente, pero yo no he sido llamado para atacar, yo no he sido llamado para protestar, yo he sido llamado solamente para manifestar la salvación de Dios. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Y sabe cuál es el problema? Es cuando comenzamos el tire y encoge, peste para acá, ¿no? Empezamos así, es porque creemos y pretendemos que Dios nos llamó y que Dios nos eligió porque nosotros dimos algo, ¿no es cierto? Pagamos algo por la salvación. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿No es cierto? Si Dios nos tomó de la misma masa, nos tomó de pura gracia, nos tomó, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, con un ejemplo, con los dedos de la nariz se nos tomó y nos puso aquí, nos limpió, nos purificó a través de su Hijo Jesucristo. Recuerde que nuestras obras son como un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Entonces ahí viene el problema cuando yo no entiendo, no encajo en que Dios fue el que me eligió a mí. Si Dios me eligió a mí, yo no tengo que jactarme de nada. No tengo por qué atacar al otro. Jesús, ¿no es cierto?, venían con una mujer para matarla, venían con el peñascazo en la mano, hablando la chilena, venían con una piedra en la mano, y Jesús le dijo, si estás libre de pecado, que todos lo sabemos, ¿no es cierto?, que lance el primer peñascazo. Y empezaron de a poco a botar la piedra. Y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Pero también le dijo, vete y no peques más. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo en forma atacando, ni enrostrándole el pecado, solo hablando, ¿no es cierto?,
de arrepentimiento, que eso es lo que tenemos que hablar nosotros, hablar de arrepentimiento y hablar de creer en las buenas noticias. Eso fue lo que primero Jesús predicó camino a Galilea, ¿no es cierto?, mostrando que el reino de Dios había llegado, y dice, ¿y qué es lo que fue? Arrepiéntanse y crean en el mensaje de las buenas noticias. En ninguna parte hay un hacha a la raíz del árbol, sino que hablando con misericordia, ¿no es cierto?, hablando con amor, pero siempre llevando al arrepentimiento. Entonces muchas veces, claro, estos mismos personajes que atacan a la gente, ¿no es cierto?, tampoco evangelizan llamando a la gente al arrepentimiento, sino que buscamos un evangelismo cómodo para que la gente acepte, y lo aceptan por 2 segundos y luego la gente sigue viviendo la vida libre, igual, ¿no es cierto?, como ellos quieren vivirla, porque el Espíritu Santo no está gobernando su vida. Entonces, cuando hay un problema de elección soberana, totalmente viene de Él, hay nosotros que Dios se está gastando, que el hombre se gasta, que el hombre se está gastando de que algo bueno Dios encontró cuando lo llamó, siendo que Dios nos llamó, ¿no es cierto?, no mereciendo absolutamente nada. Entonces, cambiemos los papeles. Viene Jesús, o sea, está Jesús ahí, ¿no es cierto?, y viene un tumulto de gente y traen un personaje, ¿no es cierto?, que asesinó a alguien, o alguien que me cae mal, ¿no es cierto?, o alguien que tiene, ¿no es cierto?, tiene su ideal, ¿no es cierto?, y pretende matarlo, la ley pretende matarlo. Jesús, ¿qué habría hecho? Le habría dicho lo mismo si hubieran traído a, no sé, a un alcohólico, a un drogadicto, a una persona que tiene problemas de adicción. No, Jesús no lo habría condenado, le habría dicho, le habría hablado de arrepentimiento, ¿no es cierto?, y también de creer en el mensaje de las buenas noticias. Entonces, desde ahí parte todo, desde la elección de Dios, y que el hombre pretende, ¿no es cierto?, que gran parte de la iglesia evangélica, el 90%, me atrevería a decir, y lo digo con bastante responsabilidad, nacido bajo la banca, pretende que Dios lo eligió porque hubo algún porcentaje humano de algo bueno que hizo, algo buenito que hizo. Siento que la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Entonces, ¿quién soy yo para condenar? Dios no me ha llamado a condenar a nadie. Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí para hablar de las buenas noticias. De las noticias espectacular de que Cristo murió en la cruz y que Él pagó, ¿no es cierto?, por nosotros, porque no podíamos pagar por nuestras obras, ni antes, ni hoy, ni mañana. Entonces Él vino a pagar con creces, ¿no es cierto?, la justicia de Cristo apaciguó, frenó el castigo hacia nosotros. Nosotros merecíamos el castigo. La justicia de Jesús frenó, ¿no es cierto?, la ira del Padre, el castigo del Padre hacia nosotros, porque todo el castigo, toda la ira cayó sobre su Hijo Jesús. Entonces, nada, no hay ningún acta, ninguna acusación sobre nosotros. Lo que Dios ha convencido de pecado, de lo que Dios ha convencido de justicia. ¿Cómo puede ser de pecado? Porque nosotros, ¿no es cierto?, antes, aunque haya nacido en la iglesia, ¿no es cierto?, yo tuve que tener un encuentro con Dios. O él se acercó a mí, ¿no es cierto?, y pude tener algo especial con Dios, y desde ahí que comenzó algo y empezamos a crecer, ¿no es cierto?, en creciendo, y nos fuimos dando cuenta de que nada merecíamos, de que nada habíamos pagado, y me sentí pecador. A lo mejor nunca fue un carrete, nunca hice nada indebido, no fui inmoral, no sé, siempre hacía cosas buenas, siempre andaba en los Boy Scouts ayudando, andábamos haciendo cosas, siempre evangelizando, a lo mejor no aún habiendo sido nacido de nuevo, pero estaba la obra, ¿no es cierto?, ahí, aún no se manifestaba la salvación en mi vida, pero eso no significa que yo haya sido justo y Dios me llamó porque hice cosas buenas. Nosotros no podemos hacer nada bueno. ¿Y eso en qué sentido? Nada bueno para salvarnos.
Porque no podemos. Yo no puedo salvar mi vida, ¿no es cierto?, cruzando a una abuelita. O haciendo obras buenas. O dando todo mi dinero, ¿no es cierto?, para pretender de que yo voy a comprar mi salvación, mi vida eterna, con mis recursos. En ninguna parte dice eso. Sino que Dios es el único que ha pagado por nosotros nuestros pecados, los canceló, los borró. Y eso tiene que manifestarse en ti, se ha manifestado en mí, y en muchos tiene que manifestarse en que la buena noticia, en creer en esa buena noticia, a mí me hace ser salvo. Entonces, dice de esta forma: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ese debe ser nuestro fundamento. Que Dios nosotros no lo elegimos a Él. Nosotros no lo aceptamos a Él. Nosotros no fuimos a Él. Él vino a nosotros, nos atrajo con cuerdas de amor. Porque no lo queríamos, esa era nuestra realidad. Entonces nos cuesta esto. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No pretendamos que nosotros elegimos a Dios en un porcentaje, no, pero en algo, no, en nada, absolutamente en nada está basada nuestra salvación, porque nosotros lo elegimos, porque nosotros pretendimos, porque nosotros nos dio la gana, ni teníamos ni gana de aceptar a Dios, ni de amar, ni de obedecer, ¿no es cierto?, a Dios. Es más, odiábamos la luz. Si éramos de la misma masa, éramos del mismo barro. Recuerde que el barro, Dios tomó ese barro, de ese barro tomó vasos de honra y vasos de deshonra. Y ese es nuestro fundamento. Si tenemos ese fundamento en nuestra vida, toda nuestra manera de cambiar hacia el prójimo va a cambiar. Va a cambiar. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, Dios nos ha llamado a celebrar, nos ha llamado a hablar, a pronunciar las buenas noticias del Evangelio. No puedo yo evangelizar con un mensaje moralista. No, eso no convence a nadie. El moralismo no convence a nadie, el moralismo no convence de pecado, el mensaje moralista no va a perdonar pecado, no va a revelar, ¿no es cierto?, la justicia, ni tampoco el pecado, justicia y juicio. No va a revelar el juicio. No va a revelar la justicia. ¿En qué sentido? En que yo voy a seguir pretendiendo que mi justicia es buena, porque nunca le he hecho mal a nadie. Pero cuando Él nos convence a nosotros, nos damos cuenta que nuestra justicia, nuestras obras son malas, aún que no hayamos hecho nada inmoral, porque esa es nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Juan 10, 26, a Jesús lo presionan y le empiezan a preguntar, ¿no es cierto?, si realmente es el Mesías. Bueno, ¿eres el Mesías, sí o no? ¿Hasta cuándo vamos a estar que si eres o no eres? No sé, dime, ¿eres el Mesías, sí o no? Y Jesús entonces, ¿hasta cuándo nos tendrá en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo, sin rodeo. Jesús le contestó: yo ya les dije ya. Jesús ya le había dicho ya. El problema es que no habían creído en la noticia. No habían creído en la buena noticia. Recuerde que el que dice que aquí viene lo bueno. Yo ya les dije ya, y ustedes no me creen. Yo ya le he dicho ya, yo ya le mandé un correo, le mandé un WhatsApp, ¿qué más quiere? Yo ya les dije, yo soy el Mesías, yo soy la verdad, el camino, yo soy el que soy. Pero ustedes no me creen. La prueba de esto es la obra que hago en el nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Plop. Ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Puedo decirle yo al que no pertenece al redil? ¿Puedo yo decirle al que no es oveja:
Reacciona, hombre. No puedo. No van a creer porque no son la oveja del redil, no son las ovejas del buen pastor. Lamentablemente, cuando no creen la buena noticia es porque no son las ovejas escogidas, no son la oveja perdida. No estoy hablando de la hermanita viejita perdida que se fue de la iglesia. No, está hablando de la oveja perdida, ¿no es cierto? No que se fue de la iglesia, no, sino que de aquella que ha sido escogida de antes. Está perdida. Le faltaba una y triste lloró. Dice que le faltaba una. Estaba perdida. Para completar el número, ¿no es cierto?, determinado de los escogidos, de los salvados, de los elegidos por la voluntad plena de nuestro Padre. Dice que se acercó, le curó sus heridas, la cargó en sus hombros y la llevó a casa, la llevó al redil. Eso es lo que hizo nuestro amado Jesús. Eso es lo que hizo. Y eso estaba dicho desde antes. Los profetas lo anunciaron. Por eso dice que créelo en el profeta y en Dios y serás bendecido. ¿Qué es lo que hablaron los profetas? Los profetas hablaron del Mesías. Los profetas hablaron del Mesías. Los profetas, Isaías, Jeremías, hablaron del Mesías, hablaron de lo venidero, hablaron de las cosas que venían, hablaron de la buena noticia, de la gracia, de salvación, que por fe íbamos a ser salvos por aquel cordero. Que aquellos corderos que sacrificaban solamente aplazaban el pecado hasta que llegara el gran sacrificio o el cordero legal, ¿no es cierto? Como dijo el Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Los otros solamente aplazaban el pecado, cubrían el pecado, lo tapaban, pero más este Cordero era el original. Eso es lo que hablaron los profetas. Por eso es que tenemos que creer a los profetas, no a las cosas bonitas que dice el profeta. De repente nos vamos en eso, uy, que salir. No, los profetas hablaron de lo venidero, y eso lo dice creer en el profeta, creer en Dios, y vas a ser bendecido. Sí, ¿quién no va a ser bendecido en creer en el Mesías, en creer en que la hora ya llegó, la temporada de la gracia llegó, la temporada del perdonazo llegó a nuestras vidas? El reino de Dios, ¿no es cierto?, ha llegado. Y por tanto dice Jesús, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias del Evangelio. Y estas son las buenas noticias. Que eso es lo que Jesús y el Espíritu Santo anda buscando, ovejas perdidas. Y Dios nos tiene a nosotros como heraldo, como trompeta, como parlantes, anunciando el mensaje de las buenas noticias. Esa es la pega que tenemos que hacer. Ese es el mensaje. Solo la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. El mensaje de las buenas noticias, no el mensaje. ¿Está de acuerdo usted, pastor, por todo lo que pasó? No estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con el pensamiento que tiene? No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo a la palabra. Arrepiéntanse. Como lo dijo Jesús con María Magdalena, ¿no es cierto? Y le dijo, vete y no peques más. Qué palabras tan sabias, qué palabras tan ubicada, qué palabras tan amorosa la de Jesús. Y hubo una transformación, y hubo un cambio, hubo una mentalidad, una metanoida, cambio de mente. Eso significa en griego, cambio de mente. Es Dios que no ha hecho una conversión. Cuando uno va y dobla bruscamente, hizo un cambio radical, una conversión en nuestras vidas. Solo Dios puede transformar nuestras vidas. Solo Él puede transformar nuestra vida. Y Dios llama antes, después. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida si Dios a los 11 años no me habría bautizado en el Espíritu Santo. Si a los 11 años Dios no hubiera hecho algo en mi vida espectacular, quizá me habría demandado. ¿Qué cosa no habría hecho?
Dios llama cuando Él quiere, convence. Por eso es que es necesario, por eso es que es importante el poder anunciar estas buenas noticias. ¿Hasta cuándo me tendrán en suspenso? ¿Eres o no eres el Mesías? Yo ya les dije, ustedes no me creen la prueba de la obra que hago en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Cuando esa oveja cree, es porque ha sido escogida desde antes de la creación de este mundo. Cuando la oveja cree, ¿no es cierto? Dice que hay algo. Dice, mi oveja escucha mi voz. Los que me creen son mi oveja y escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, oímos, Él nos conoce, seguimos a Jesús. Dice, les doy vida eterna, no una vida a lo mejor, o inestable, o la mitad, no, vida eterna. Y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas de mis manos, porque mi Padre me las ha dado, Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más la gente tomaron piedra para matarlo a Jesús. Jesús le dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Aún una vez más, no siguieron creyendo. Cualidades de una oveja, cualidades de un escogido es que oye y cree. ¿Por qué? Porque son sus ovejas, somos sus ovejas escogidos. Éramos la oveja perdida y Él nos encontró por gracia. Nos salvó de pura misericordia. Y vuelvo a decir, ustedes no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. No tenían por dónde escogerme a mí. Porque había un velo en nuestra vida. Estábamos ciegos, no veíamos nada. ¿Un muerto puede elegir? ¿Un muerto puede escoger? ¿Un muerto puede tomar decisiones? ¿Tiene libre albedrío con respecto a salvación, a elección, a elegir a Dios? No es que la gracia es apetecible, la gracia es irresistible, sí. Alguien que ve la gracia nunca más vuelve atrás, porque son la oveja. Oyen la voz de Dios, conocen, experimentan el amor de Dios. Algo sucede, algo pasa. Ahora no digo que somos perfectos, vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo las cosas. Esa es una de las cosas que Dios me trajo a esta región, a hablar de eso. Él fue claro cuando pisé esta tierra, yo te envío. Ni conocía al hombre que me dijo. Ni yo lo conocía, ni él me conocía. Mas cuando Dios está en medio ahí, yo te envío como martillo a esta región a hablar lo que tienes que hablar. Y el Espíritu Santo da palabra, el Espíritu Santo nos va ayudando a poder, para que podamos entender el Evangelio. Por Dios que nos falta entender, tener fundamento, tener argumento para aquellos que necesitan saber de Dios. No hay argumento, no hay fundamento. Estamos tan ocupados en la iglesia que no nos preocupamos del fundamento. Estamos tan ocupados, dijo alguien por ahí, que no nos preocupamos de nuestros argumentos, de nuestros fundamentos, de nuestra piedra angular. Estamos tan tapados de actividades que no somos responsables con la doctrina, no somos responsables con el fundamento. Y siempre ha habido en la historia de la iglesia un desvío. Por eso es que hay tantas corrientes y de repente desvían a las iglesias y enfocan otras cosas. Y Dios tiene que volver de nuevo al origen. Por eso es que reforma. Tenemos que volver a la forma, volver al original, volver al molde, volver al modelo, como es el Evangelio.
No estoy hablando de instrumentos, no estoy hablando de la cultura evangélica, estoy hablando de reino. Reino de Dios. Cristo piedra angular, los profetas que anunciaron la venida del Mesías, los apóstoles que fundamentaron, ¿no es cierto?, su predicación en la piedra angular, y el resto de la iglesia somos nosotros. Todos somos unas piedras pequeñas hacia abajo. Aquí no hay ningún papa evangélico ni católico. Y perdónenme que diga esto con mucho respeto. Somos todos iguales. Somos todas las piedras pequeñas. Y lo vuelvo a decir, piedras pequeñas. No somos los papas evangélicos ni papas católicos. Ni padre evangélico ni padre católico. Somos todos iguales. ¿Tenemos más responsabilidad? Pucha que tenemos más responsabilidad. Sobre todo con lo que estamos diciendo. Con lo que estamos hablando. Es una gran responsabilidad. Tendremos que dar cuenta un día de la calidad que dimos. No estoy hablando de amontonar cosas. No, quizás es básico, ¿no es cierto? Son los principios, pero un buen fundamento. Ni para allá, ni para acá. Ni para allá, ni para acá. Necesitamos entender estos fundamentos. En Juan 17, mire qué preciosa la oración de Jesús. Después de decir estas cosas, todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Esta es una de las horas cuando Jesús oró, ¿no es cierto? Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria que aquí en la tierra, ¿no es cierto? Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. No está hablando a todos los que me diste en general, no, a los que me diste. Su remanente, su rebaño, su número determinado, de escogido. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Siempre. Estábamos perdidos, siempre habíamos sido de Él. Siempre habíamos sido de Él, desde antes de la fundación. Pero estábamos perdidos. Necesitábamos que alguien, ¿no es cierto?, cancelara nuestra deuda. Estábamos muertos en delito y pecado. No teníamos por dónde salvarnos. No teníamos por dónde. Estábamos fritos. Yo te di la gloria que aquí en la tierra. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es para el mundo. ¡Wow! Se contradice Jesús, porque de tal manera Dios amó a todo el mundo. Y aquí dice, mi oración no es por el mundo. No se contradice. Cuando la palabra mundo, ¿no es cierto?, está hablando el mundo de los filósofos, el mundo de los griegos, el mundo de las comunicaciones, sistemas, medios, ecos, ¿no es cierto?, de cada grupo. Dios, porque Dios no hace acepción de personas, Dios toma de todo, aunque nos parezca, ¿no es cierto? Toma hasta Pablo, ¿no es cierto?, siendo judío, siendo asesino, siendo una persona que persiguió, torturó. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros los cristianos, cuando alguien se convierte, uy, que era más malo que el natre, hizo esto, es más fuerte el color político que tener la convicción en Cristo. Solamente tengo un título de cristiano, ¿no es cierto?, una frase cliché de cristiano, pero a la hora de los Q, cuando tenemos que
ponernos, ¿no es cierto?, en la parada de un hijo de Dios, decir, bueno, Dios lo perdonó. ¿Quién soy yo para condenarlo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces Dios toma de cada grupo y los salvó. Entonces está hablando de un número determinado. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado. Porque te pertenecen, todos los que son míos te pertenecen y me lo has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estábamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron la Escritura, Judas. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. A los santos con tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. Así como tú enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos aquellos los que creerán en mí por el mensaje de ellos, es decir, por los de ahora actualmente y por los que de mañana, ¿no es cierto?, van a creer en este mensaje de la buena noticia. Le he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta como el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que a los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Esa es la oración de Jesús. Esa es la oración que nos habla de una seguridad, que no vamos a perecer. Estamos tomados de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede quitar de las manos del Padre. Estamos seguros, estamos confiados porque no es con nuestra fuerza, sino que es por su fuerza. Por eso es que todo es para la gloria de Dios. Nada debemos nosotros de gastarnos. Nada debiéramos gastarnos nosotros si algo hemos logrado en esta vida. Todo ha sido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo procede de ti. Juan 17 está hablando que todo procede de ti. La salvación, la seguridad, la provisión. Todo. Qué descanso más grande el saber que tú y yo y muchos más que hemos sido escogidos por sola gracia, por fe. Hemos creído solamente en la buena noticia y hemos sido salvos por gracia. ¿Qué podemos decir de aquellos que no han sido alcanzados? Podemos más encima rematarlo y enrostrarle la cara, que se van a freír. Si yo debiera tener compasión, si mi mensaje debiera ser distinto, no un mensaje protestante, no un mensaje que esté llevando, ¿no es cierto?, en crítica a otro, sino que un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento y de creer en las buenas noticias, elegido por la sola voluntad
de nuestro Padre. Nada más. Si pensaste que has sido alcanzado por Dios porque algo hiciste, déjame decirte que no. No es fundamentos. Quizás llevas años, quizás tú sigas a la gran mayoría, ¿no es cierto? Casi el 90% piensa así. Que algo tuvieron que ver con la salvación. Que algo tuvieron que ver con la salvación. Y eso es fuertísimo. El pensar en eso. Eso es jactarse. Es pretender que yo hice algo, que yo no soy un trapo sucio. Estoy contradiciendo la palabra. La escritura dice son como trapos sucios. Así son nuestras obras. Mas Dios nos limpió, nos lavó de pura gracia. No es porque nos eligió, sino para que llevemos frutos. Si Dios nos escogió, llevemos fruto de arrepentimiento, de compasión por aquellos que están perdidos aún, por aquellos a lo mejor que no son su oveja. Ahí dice que la oveja de Dios oyen y creen y siguen. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir? Hay vasos de deshonra. Él determinó así. Nosotros solamente tenemos que anunciar las buenas noticias del Evangelio. Entonces, ¿qué sacamos con pelear? ¿Qué sacamos con enrostrar? ¿No es cierto? Quizás no están dentro de nuestros parámetros bíblicos ellos. Si nosotros andábamos iguales. Nosotros andábamos en la misma. Y si no hubiéramos andado en la misma, somos del mismo barro. ¿Qué vamos a pretender? ¿Subirnos las mangas? No. Es tiempo de subir esas pancartas que anunciaban, ¿no es cierto?, las buenas noticias, anunciaban el amor de Dios, anunciaban, ¿no es cierto?, el arrepentimiento, ¿no es cierto?, a Jesús, ¿no es cierto?, celebrando a Jesús, no protestando con aquellos que no creen en Jesús. ¿Qué podemos si nosotros no queríamos y Él nos escogió? ¿Qué podemos decir? Y mucho más, Dios tiene mucha gente escogida. ¿Es nuestra pega estar nosotros ahí? No, solamente lo que hizo Juan el Bautista y luego lo que hizo el Mesías, el Maestro, Jesucristo, el Hijo de Dios. Anunció las buenas noticias del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio. Me parece que me queda algo por ahí en Juan 10:26, a ver si podemos, antes que... No, parece que este era... No quiero dejar nada. Ya, ahora me acordé. Efesios capítulo 2. Y ya estoy terminando. Termino con esto. Efesios capítulo 2. Una vida nueva en Cristo. Por gracia. Por su elección, nada más. Antes ustedes estaban muertos. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, ustedes antes estaban muertos. A causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. Igual que el resto de la gente. Obedeciendo a Satanás. El líder de los poderes del mundo. Invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Acordémonos, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Por qué Dios no nos castigó, no cayó su ira? Porque la justicia de Dios, su sangre, detuvo el castigo hacia nosotros, porque cayó sobre Él. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Estoy hablando palabra de Dios.
Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, lugares altos en otra versión, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Hubo mucha riqueza en que Dios no haya escogido, ¿no es cierto? Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y vuelve a decir, Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, repito, ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Tiempo atrás. Amigos míos, esa es la buena noticia. Eso es lo que tenemos que creer. Eso es lo que tenemos que arrepentirnos. Dejar todo lo que, ¿no es cierto? Si usted es oveja, va a dejar todo. Vamos a comenzar a creer en esta buena noticia de que Dios nos escogió por su pura voluntad, de pura gracia. Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a creer en el mensaje. Y eso es el fruto de una oveja que ha sido encontrada por nuestro amado Jesucristo, nuestro hermano mayor. ¡Qué precioso! ¡Qué tremendo! Se hincha mi corazón hablar de esto. Me apasiona. Del amor de los amores que dio toda su vida por nosotros, para que nosotros pudiésemos disfrutar de una vida eterna, plena, siempre con la mirada hacia arriba, amontonando tesoros hacia arriba. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias por esto. Queremos darte gracias por lo que hiciste por nosotros. Revélanos, quita velo de nuestros ojos. Haz una obra extraordinaria. Espíritu Santo, comienza, Señor. Haz lo que tú sabes hacer. No, tú sabes lo que tienes que hacer. No tengo para qué decirte. Tú estás revelando, tú estás convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Estábamos muertos y gracias a ti hemos sido resucitados juntamente contigo. Bendigo a cada uno de ellos. Cada uno. En Cristo es la única puerta de escape. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él podemos entrar. El único árbitro. Nadie, ningún hombre de esta tierra puede hacer sacrificio para traer de nuevo a Jesús. No, nada. El Espíritu Santo está en nosotros. Que Dios nos ayude a entender cada día su elección por voluntad de papá. Bendiciones desde acá de Coyhaique. Les enviamos muchos saludos y bendiciones. Será hasta la próxima. Chao, chao. Directo al corazón. Lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, ni recostarme a tu hombro como Juan. Lamento no haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre celestial. Con
cuando sanaste al enfermo con tu hablar. Ya en el Calvario está mi vida, allá en el Calvario está mi amor, allá fueron sanadas mis heridas, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar, y del otro lado cantar lleno de paz. Entiendo, aunque no estuve ahí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo que aquí estás. Cuando me dices que en ti puedo yo confiar. Ya en el Calvario está mi vida, allá en el Calvario está mi amor, ya fueron sanadas mis heridas, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz, en la cruz. Allá en el Calvario está mi vida y todo lo que soy. Allá en el Calvario está mi amor, allá fueron sanadas mis heridas, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la Calvario está mi vida, allá en el Calvario está mi amor, solo allí, allí fueron sanadas mis heridas, y no me cansaré, y no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz.